El millonario descubre que la menina mendiga que salvó en su jardín es su hija perdida. Alejandro se encontraba en la cima del mundo. Era un empresario fabuloso, con una mansión que parecía un castillo en medio de la ciudad. Sin embargo, a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, la soledad lo devoraba. Las paredes de su hogar, decoradas con arte valioso, no podían llenar el vacío que había dejado la desaparición de su hija. Cada día comenzaba y terminaba con un eco de risas que nunca más escucharía. Pero esa mañana, cuando se disponía a salir, la vida le tenía una sorpresa curiosa y desconcertante. Al pisar el jardín, sus ojos se posaron sobre un destello de luz entre los arbustos. Una niña de mirada intensa y especial, con trenzas desordenadas y una sonrisa traviesa, se había colado en su reino de cristal y sombras. Valentina, así se presentó, tenía una chispa que lo dejó intrigado. Era una niña de la calle, pero su espíritu irradiaba una energía que le había faltado desde hacía años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. La pequeña lo miró. Sus ojos marrones parecían espejos de su propia tristeza. «Busco un lugar donde sentirme segura», respondió, haciendo que el corazón de Alejandro palpitara con fuerza. Un impulso inexplicable lo llevó a ofrecerle refugio. ¿Por qué? No lo sabía, pero en su interior algo despertaba. Valentina, sonriente, aceptó. En esos minutos improvisados, Alejandro olvidó su dolor, como si en la alegría de la niña pudiera encontrar un rayo de esperanza. Sin embargo, un misterioso hombre comenzó a acecharla, un desconocido que rondaba las sombras y cuyos ojos guardaban secretos. Esa misma tarde, cuando Laura, su exesposa, apareció de repente, el ambiente se cargó de tensión. Con su ira a flor de piel, lo confrontó. «¿Estás loco? ¿Vas a dejar que una niña de la calle se instale en tu vida? Esto no es un juego, Alejandro». Las palabras de Laura eran frías, como dagas que se enterraban en su piel. Alejandro supo que había algo oscuro detrás de su repentina preocupación. ¿Acaso temía que Valentina desenmascarara verdades que ambos habían enterrado? La noche llegó, y con ella, el descubrimiento de un viejo diario familiar. Las páginas amarillentas hablaban de traiciones y secretos escondidos durante años. Sus manos temblorosas sostuvieron el diario, mientras su mente errante vinculaba los fragmentos de su pasado con la llegada de Valentina. ¿Podría ser realmente su hija, la que había perdido sin poder despedirse? Un estremecimiento recorrido por su cuerpo le hacía desear seguir adelante, a la vez que un miedo insidioso lo mantenía anclado en el dolor. Los minutos pasaron, y Valentina ya no era solo una niña en su jardín. Su presencia desbordaba la idea de una familia perdida, de un amor que creía extinto. Sin embargo, el acecho del extraño y las confidencias de Laura lo llenaban de incertidumbre. ¿Debería abrir su corazón? Una vez más, regresar a un lugar donde solo había encontrado desdicha. Mientras reflexionaba, el enfrentamiento se volvió inevitable. Ella, la niña de su jardín, lo miraba con esperanza en sus ojos. Él, un hombre consumido por el miedo y el rencor de su pasado. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. Alejandro sabía que tomar una decisión significaría desafiar sus demonios. Una pregunta persuasiva pululaba en su mente. ¿Podía el amor borrar el dolor de años de pérdida? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La mirada de Alejandro se encontraba perdida en esos ojos brillantes de Valentina.
La tensión era palpante, como un hilo tenso a punto de romperse. La inseguridad lo envolvía, pero en sus entrañas había un atisbo de esperanza. Sin embargo, el momento se interrumpió de forma abrupta, cuando un grito rasgó el aire de la noche. Laura, que los había estado observando, desde la sombra, se lanzó hacia ellos, el rostro retorcido por el pánico. «¡No lo hagas, Alejandro!». Su voz era como un tambor que resonaba en su pecho. Los ojos de Valentina se agrandaron, buscando respuestas en la confusión. Y Alejandro sintió un frío que le caló hasta los huesos. Antes de que pudiera preguntar, el hombre misterioso que había estado acechando al jardín apareció de la nada. Sus ojos eran fríos como el acero, y en su mano sostenía una manta. «Nadie tiene que perder más de lo que ya ha perdido», gritó furioso. La atmósfera se llenó de tensión, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, esforzándose por mantener la voz firme, aunque su corazón galopaba. En su pecho, Valentina se aferra a su pierna, temblando. «El pasado no puede ser borrado, Alejandro», dijo el desconocido con una voz inquietante. «Tienes que escoger, ella o tu vida». En el instante en que esas palabras impactaron como un rayo, Alejandro sintió que el mundo entero se detenía. Laura dejó escapar un susurro desgarrador. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?». Ante su incredulidad, sus manos temblaban. La angustia de su madre resonaba en cada uno de sus gestos. El desconocido se acercó, y todos los músculos de Alejandro se tensaron. «Valentina es más que una niña que encontraste en tu jardín. Es la razón del dolor de tu vida. La razón por la que la perdiste en primer lugar». «¿Qué?». La voz de Alejandro se elevó, desgarrada por la incredulidad. Valentina lo miró confundida, conmocionada por el caos envolvente. «No puede ser», repetía para sí, mientras la realidad se transformaba en una sombra amenazante. El hombre reveló un objeto en su otra mano, un collar con una pequeña medalla, similar al que había visto en una fotografía antigua de su hija. «Este es de ella, y no deberías haberla dejado entrar en tu vida otra vez». La lluvia empezó a caer. Sus gotas eran como lágrimas del cielo. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, pesado, mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. El nudo en su garganta se intensificó. Laura se tambaleó hacia atrás, horrorizada, como si hubiera visto a un fantasma. «No es posible. ¿Cómo sabes eso?». El desconocido dejó caer la mano, y Valentina dio un paso hacia atrás, buscando consuelo a su lado. «Porque soy quien te lo dijo hace años, el que conocía los secretos que mejor guardaste», respondió. «Ahora tú y todos los que creen que han encontrado la redención deben enfrentar la verdad». El estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro. Cada palabra era un golpe, cada revelación una herida abierta. Su mente daba vueltas, aturdida por la revelación. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Por qué su presencia siempre había estado marcada por un misterio? Sin poder enfocar la situación, sintió que su respiración se aceleraba. «No, esto no puede ser. No puedo perderla de nuevo». La realidad de perderla otra vez lo llenaba de terror, y el eco de su propio pasado le golpeaba con fuerza. Valentina, asustada, miró a Alejandro, buscando la seguridad que siempre había deseado. Pero en ese instante no sabía si era el padre que ella creía conocer, o un hombre atrapado en su propio dolor. Entonces, en un giro devastador, el hombre desconocido se volvió y comenzó a alejarse, dejando atrás una sombra oscura. «La verdad siempre sale a la luz, Alejandro. Ellos vendrán por ella». La lluvia se intensificó, y Alejandro comprendió que en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que creía, todo lo que había amado, estaba a punto de desmoronarse. La tormenta lo envolvió a él y a Valentina, amenazando con llevarse su esperanza de un futuro juntos. ¿O realmente era otro engaño más del que jamás podría escapar? La lluvia se intensificó, golpeando el suelo con fuerza, como el tamborileo de un corazón apesadumbrado. Alejandro, atrapado entre dos mundos, sintió un nudo en el estómago, una presión que lo mantenía inmóvil. Valentina lo miraba con ojos que pedían respuestas,
pero él solo podía pensar en las palabras del extraño. La idea de que ella pudiera ser su hija lo lanzó al abismo de la confusión. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Laura, con los ojos llenos de pánico. La incredulidad se reflejaba en su rostro, y Alejandro sintió una oleada de desesperación. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba, como castillos de arena arrastrados por las olas. El misterioso hombre estaba a pocos pasos. Su presencia era como un tormentón a punto de estallar. Valentina se aferró a la pierna de Alejandro. Su pequeño cuerpo temblaba. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas, y de repente el desconocido hizo un movimiento inesperado. Se volvió, su mirada fija en Valentina, y entonces, en un acto impredecible, sacó un cuchillo con una hoja brillante. «Nadie debe sufrir más, pero tú debes elegir», gritó, señalando a Valentina. La atmósfera se volvió densa, y el tiempo pareció detenerse. Un pánico indescriptible invadió a Alejandro. «No, no hagas nada», exclamó, pero el hombre continuaba avanzando. De repente, un grito aterrador resonó detrás de ellos. Una figura conocida emergió de las sombras. Era una mujer, con una mirada de desesperación y dolor que Alejandro no pudo olvidar. «Sea mana, tiene esto», gritó, y al instante, Alejandro la reconoció. Era su madre, quien había estado desaparecida durante años, a quien creía muerta. «Mamá». La voz de Alejandro salió de su garganta como un susurro incrédulo. Su mente giraba. Las piezas del rompecabezas se movían a una velocidad aterradora. Laura observaba atónita, mientras Valentina soltaba su agarre, completamente confundida. «No, Alejandro, él no te dirá la verdad. Es un mentiroso», gritó su madre, sus ojos enrojecidos de furia y miedo. El extraño mantuvo el cuchillo firme. «Ella sabe más de lo que has imaginado. Todo es arte de un plan que no comprendes». Las palabras golpearon a Alejandro como una invasión repentina. «¿Qué plan? ¿Qué quieres decir con eso?». La confusión y la rabia lo invadieron. Quería entender, pero la tempestad dentro de él era ensordecedora. «Valentina no es simplemente una niña. Ella es la clave para tu sufrimiento. Alguien quiere apoderarse de ella, de ti», su madre clamó. Pero antes de que pudiera seguir, el hombre se lanzó hacia adelante, como un relámpago en la noche. Un grito desgarrador rompió el aire. Valentina, presa del pánico, retrocedió y tropezó. Alejandro hizo un movimiento instintivo, extendiendo su mano. «¡No!», rugió. Pero era demasiado tarde. En la confusión, el extraño se abalanzó, y la oscuridad envolvió la escena. Un destello iluminó el cielo. Un rayo, seguido de un trueno ensordecedor, hizo que todos temblaran. La tensión era palpable. ¿Qué había ocurrido? Alejandro miró a su alrededor, el miedo paralizándolo. Valentina estaba de pie, temblorosa, sin rastro del hombre. La lluvia borraba su figura, como si nunca hubiera estado allí. «¿Dónde está él? ¿Qué pasó?», murmuró Alejandro. La desesperación crujía en su voz. Su madre se acercó, su mirada enfocada en la niña. «Debes protegerla, Alejandro, lo que sea que creías saber sobre tu vida». Sobre Valentina, todo puede ser una ilusión. El mundo se desvanecía a su alrededor. Alejandro sintió un volcán de emociones estallar en su pecho. La revelación era abrumadora, aplastándolo con la fuerza de una tormenta. No era solo su hija, había algo mucho más profundo y perturbador. «¿Qué quieres decir con eso?», cuestionó, pero Laura solo podía mirar, aterrorizada, mientras un inexplicable sentimiento de traición lo invadía. La mente de Alejandro giraba como una noria en caos. Todo lo que sabía, todo lo que amaba, estaba a punto de cambiar para siempre. Valentina, con su inocencia y brillo, representaba algo más. ¿Podría realmente ser parte de un juego más grande? ¿De un destino vinculado a secretos familiares? La lluvia continuaba, pero Alejandro sabía que el verdadero tormento apenas comenzaba. ¿Podría soportar descubrir la verdad oculta?
La noche aún guardaba secretos, y Alejandro estaba a punto de desenterrar uno que podría acabar con todo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo estuviera llorando por todo lo que estaba a punto de suceder. Alejandro se sentía atrapado, su corazón latía con fuerza mientras miraba a Valentina, que estaba paralizada por el miedo. Debo protegerla, pensó, pero el caos a su alrededor lo consumía. Valentina, ven aquí, gritó. Su voz resonaba en medio de la tormenta, pero la niña lo miraba con un rostro confuso, mientras su madre parecía sumergirse en la desesperación. De repente, un rayo iluminó el cielo, y en ese instante, un grito desgarrador emergió de entre las sombras. Era el desconocido que había aparecido en la escena, pero con una transformación que dejó a todos helados. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se desvaneció, y en su lugar apareció otra figura, una mujer con una belleza trágica, vestida de negro, como si llevara las sombras consigo. «No puede ser», exclamó Alejandro. El nudo en su garganta se intensificó. Era Ana, su hermana desaparecida hace años, a la que había dado por muerta. La incredulidad atrapó a todos. Fishos indiferentes destellaron en sus ojos, y el tiempo pareció detenerse. ¿Tú estás viva?», murmuró Alejandro. Apenas podía procesar la realidad. Ana lo observó con una mirada penetrante. «Estuve escondida, Alejandro. Necesitaba protegerte de la verdad, de lo que realmente somos», dijo, su voz apenas un susurro, aunque el peso de sus palabras resonaba como trueno. El miedo empezó a arrollar a Alejandro. La conexión de sangre, el lazo familiar que nunca había comprendido del todo, ahora vibraba con una fuerza incontrolable. «¿Qué verdad?», preguntó, pero su voz temblaba. Laura se mantuvo atrás, perdida en la confusión y el horror, mientras Valentina ahora se aferraba al brazo de su madre, buscando refugio. La atmósfera se tornó más tensa aún. «La verdad sobre Valentina», gritó Ana repentinamente. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «Ella no es solo una niña perdida. Es parte de nuestra historia. Ella es...» Ana se detuvo. En su rostro se dibujaba una mezcla de dolor y temor. Las palabras se atoraban en su garganta, como el agua retenida en una presa a punto de romperse. «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó Alejandro. Cada segundo se sentía como una eternidad. El pánico empezaba a tomar forma en su interior. «Ella es el resultado de un pacto familiar que nunca debió existir. La niña que tanto valoras es parte de una maldición», exclamó Ana, y las palabras caían como piedras, golpeando a Alejandro en el pecho. La lluvia seguía cayendo, pero su mente ahora giraba en torno a lo que escuchaba, aterrorizado por la revelación. ¿Era Valentina realmente su hija o algo más? ¿Una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse? «No, eso no puede ser», exclamó Alejandro. Su voz se quiebra entre la incredulidad y la ira. Valentina lo miraba, y sus ojos reflejaban una inocencia desgarradora que lo partía en dos. «Tienes que creerme. No quería que te enfrentaras a esto. No todavía», insistía Ana, pero su tono era demasiado sombrío, y la urgencia en su voz lo llenaba de un desasosiego profundo. La conexión entre ellos empezó a tambalearse. En ese instante, el hombre extraño había desaparecido y todos parecían estar atrapados en una red de secretos. Alejandro no sabía en quién confiar. ¿Era Valentina la maldición o la salvación? La tormenta a su alrededor palpitaba, reflejando la tormenta. La revelación había encendido un fuego en su pecho, haciendo que cada respiración se volviera más pesada. La lluvia seguía azotando, y el tronar del aire se convertía en un eco del abismo al que estaban al borde de caer. Alejandro miró a Valentina, mientras la pregunta se deslizaba por su mente. ¿Debería salvarla o dejarla ir? Y en ese momento supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo estaba en juego, y la verdad aún permanecía oculta, esperando ser desenterrada. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo estuviera llorando por todo lo que estaba a punto de suceder. Alejandro se sentía atrapado. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Valentina, que estaba paralizada por el miedo.
Debo protegerla, pensó, pero el caos a su alrededor lo consumía. Valentina, ven aquí, gritó. Su voz resonaba en medio de la tormenta. La niña lo miraba con un rostro confuso, y Laura, llena de pánico, apenas entendía lo que ocurría. De repente, un rayo iluminó la escena. Alejandro sintió que su mente estallaba, como si su vida entera estuviera a punto de cambiar para siempre. Ana, su hermana, continuaba allí. Su rostro era un mar de emociones. «Tienes que confiar en mí». «Alejandro, Valentina es más importante de lo que piensas», dijo, pero sus ojos reflejaban un miedo profundo. La atmósfera se volvió densa y tensa. Cada segundo parecía eterno. «¿Por qué? Dime qué significa esto», exigió Alejandro, su voz temblorosa revelándola. Mezcla de miedo y desesperación. Justo en ese instante de caos, el misterioso hombre apareció de nuevo de la nada, pero esta vez lucía diferente. Su rostro estaba marcado por un profundo dolor. «No lo hagas, Alejandro, no confíes en él», gritó Ana. Pero Alejandro no veía la salida. Las palabras del hombre resonaron en su cabeza. «Ella es la razón de tu sufrimiento». Entonces, de repente el extraño tiró el cuchillo al suelo, y todos se quedaron paralizados. «No estoy aquí para hacer daño», dijo el hombre, su voz temblaba. «He estado tratando de proteger a Valentina de una amenaza mucho mayor». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Cuál es esa amenaza?», preguntó. Su voz era apenas un susurro. «El extraño». Expiró hondo y reveló un objeto, una foto antigua de Valentina. «Esa niña es el objetivo de aquellos que quieren destruir lo que queda de tu familia», dijo, señalando la imagen. La lluvia seguía cayendo, pero a Alejandro le costaba respirar ante las revelaciones de ese hombre. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué familia?», preguntó Valentina, confundida. Su voz era un eco de inocencia. El hombre se giró hacia ella, su mirada llena de compasión. «Lo que tu padre no sabe es que tú eres la pieza central de un antiguo conflicto. Tú fuiste creada con un propósito que ni él ni tú comprenden». La revelación impactó como un rayo. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Creada? ¿Qué quieres decir con eso?», repetía, su mente dando vueltas y la verdad comenzando a desmoronarse ante él. «Valentina es parte de algo más grande», siguió el hombre. «Un legado familiar, bajo la cual todos hemos estado atrapados. Tu madre, tu padre, ni siquiera conocen toda la historia. La única manera de protegerla es aceptando quién es realmente». «¡Cállate! No puedes hablar de eso», gritó Ana, al borde de las lágrimas. «No puedes decirle eso». «¿Por qué no?». «Es el momento de enfrentar la verdad», replicó el desconocido lleno de rabia. Mientras tanto, Valentina seguía ahí, pareciendo más pequeña que nunca, con ojos llenos de preguntas. «¿Cuál es mi verdad?», inquirió, su voz temblorosa. La desesperación llenó el aire. Nadie sabía qué decir. De pronto, un fuerte estallido resonó en la noche. Un rayo había caído cerca, y una sombra emergió de entre la lluvia. Una figura que todos reconocieron. Era la madre de Alejandro, su rostro pálido, como si hubiera salido de la oscuridad misma. «No lo permitas, Alejandro», gritó. Su voz era un reflejo de puro terror. «¿Qué? ¿Tú también?». Alejandro se volvió hacia ella, confundido. «¿Quién eres realmente?». Laura cayó de rodillas. El mundo a su alrededor se desvaneció. «No es lo que piensas, Alejandro. La verdad está más escondida de lo que imaginas». La incertidumbre los rodeaba como un manto pesado. Todo se sentía irreal. Alejandro tenía la cabeza hecha un lío, mientras la lluvia caía, una cortina de lágrimas del cielo. Las piezas del rompecabezas seguían en movimiento, y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién es realmente Valentina? El caos en su corazón se mezclaba con una urgencia abrumadora. Mientras la tormenta rugía, la verdad aún permanecía oculta, esperando salir a la luz. La historia de Valentina, su origen y el efecto que tendría en todos ellos podría ser la clave para salvarlos a todos, o destruirlos por completo. La lluvia no cesaba. Su rabia resonaba con la intensidad de las emociones que sacudían a Alejandro. Mientras miraba a Valentina y a su madre, todo parecía un caos sin salida. «¿Quién eres realmente?», gritó, su voz atravesando la noche. Ana, su hermana, se apresuró a agarrarle la mano.
Tienes que creerme, no tenemos tiempo. Su rostro estaba pálido, y el miedo se reflejaba en sus ojos. Valentina, entre ellos, buscaba refugio en la búsqueda de respuestas. Todo esto es una locura, murmuró Laura entre sollozos. Su cuerpo temblaba tras el impacto del encuentro. El desconocido, una sombra en medio de la lluvia, tenía la mirada fija en ellos. No tengo tiempo que perder. Ustedes también están en peligro, dijo, su voz resonando con desesperación. ¿Peligro? ¿De qué tipo?, inquirió Alejandro, sintiéndose acorralado por la confusión. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito estremecedor cortó la noche. «Valentina». La voz era profunda, temblorosa. Alejandro giró su mirada y vio a un hombre con una mirada intensa que emergía de la oscuridad. Era el mismo que había perseguido a la niña antes. «¿Qué estás haciendo aquí?», rugió, avanzando. Las gotas de lluvia caían como cuchillos, pero el tiempo se detuvo cuando el desconocido respondió. «Ella es la clave. No puedes dejar que se la lleven». En un instante, la atmósfera cambió. Valentina, confundida, alejó su mano de la de Alejandro. «¿Qué significa eso?», preguntó, voz pequeña y temblorosa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El hombre desconocido se dio la vuelta y trazó la imagen de un gran símbolo antiguo en la tierra con su pie. Alejandro se sintió mareado. «No, no puede ser», repitió, intentando procesar. «Esa es una marca, la misma que se ha buscado durante generaciones», gritó Ana en un arranque de pánico. «Por favor, Alejandro, escucha». El extraño se acercó a Valentina. Su rostro era serio. «Tú no sabes lo que eres. Estás destinada a algo grandioso, pero también lo eres a un gran peligro». Entonces, de repente, un trueno retumbó y la tierra vibró bajo sus pies. La lluvia se convirtió en torrente. El viento ululaba como si el mismo aire se agriera. Valentina miraba a Alejandro, buscando la protección que él no sabía si podía ofrecer. «No», exclamó Alejandro, sintiendo un apretón en su pecho. «No dejes que se acerque a ti». La desesperación llenó su voz. Siguió el rayo, iluminando la escena, y en ese instante el hombre desconocido levantó la mano. «Es el momento de revelarlo», gritó. Un pulso luminoso brotó de su mano, creando un roce entre la sombra y la luz. Un destello atronó entre ellos y todo se volvió blanco. Cuando Alejandro pudo ver de nuevo, la realidad se había transformado. Valentina no estaba allí. En su lugar había una figura enigmática que emanaba poder. «¿Quién eres tú?», Alejandro se preguntó, sintiendo que algo en su mente se rompía. La figura sonrió, una sonrisa que reveló una mezcla de confianza y tristeza. «Soy Valentina, pero no como conoces a la niña. Soy la descendiente de un linaje que ha guardado secretos por siglos». «¿Qué?». Las palabras se atascaron en la garganta de Alejandro, su mundo colapsando bajo el peso de la revelación. La lluvia cesó. El silencio fue abrumador. «Esto no puede ser». Ana se acercó a su hermano, tomando su mano. «Todo lo que creías saber. Tienes que escucharlo. Ella fue creada para un propósito». La figura miró a Alejandro, a sus ojos llenos de confusión. «Tu vida ha sido una historia destinada a repetirse, y solo eligiendo el camino correcto podrás salvar lo que queda». Gritos de horror retumbaron en la lejanía. «No, no», resonó la voz de Laura, y Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. La figura de Valentina seguía ahí, firme, mientras sus ojos irradiaban una sabiduría que no entendía. «El juego apenas comienza, Alejandro, y esta noche debes elegir». «¿Una elección? ¿Sobre qué?». Su mente giraba, mientras el eco de las palabras reverberaba. Valentina no era solo una niña, era parte de un conflicto más grande que lo abrumaba todo. ¿Podría realmente ser la clave para desenredar los secretos que habían mantenido a su familia prisionera? Alejandro se sentía perdido, pero sabía que todo lo que creía se desmoronaba. La verdad estaba a punto de ser desenterrada.
Y justo antes de que pudiera hacer una pregunta, las sombras se abalanzaron y todo se volvió negro. La lluvia podía haber parado, pero el verdadero tormento solo estaba comenzando. La oscuridad se tragó la escena, y la figura que una vez fue Valentina se desvaneció en la negrura. Alejandro sintió que el aire desaparecía, como si le quitaran el aliento de repente. Todo su mundo se había desmoronado en un instante, y en su lugar algo nuevo y aterrador estaba tomando forma. ¿Qué está pasando? Valentina, o lo que quedaba de ella, miraba fijamente, la confusión destellando en sus ojos. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, intentó procesar el golpe. ¿Eres realmente ella o solo una ilusión? Su voz temblaba, el miedo lo oprimía. La figura, la versión que antes fue Valentina, sonrió triste. Soy una parte de ella, y una parte de todo esto. Su voz reverberó como un eco lejano. Ana se movió, intentando interponerse entre la figura y Alejandro. No puedes hacerle daño, no es quien dice ser. Su voz era un grito de advertencia, y en sus ojos se confundían miedo y furia. ¿Qué significa? ¿Eso? Alejandro apenas podía hablar. El pánico se apoderaba de él. La figura de Valentina extendió la mano, pero en lugar de tocarlo, pareció dividirse en 1000 fragmentos de sombra. La verdad es más compleja de lo que imaginan. Ustedes. La voz se atenuó y los trozos flotantes empezaron a unirse de nuevo, formando la forma de la niña, pero esta vez con una expresión diferente, como si hubiera una batalla interna. De repente, un rayo estalló, iluminando la escena. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró a sí mismo rodeado no solo de Valentina y Ana, sino de más figuras. Todos los hombres y mujeres que alguna vez habían desaparecido de su vida. El terror se apoderó de su pecho. «Mamá, papá, ¿están ustedes aquí?» Sus palabras resonaron en sus oídos, atravesando la incertidumbre. «Lo sentimos, Alejandro». La voz de su madre era un murmullo distante. «Lo lamento tanto». Las lágrimas de Laura caían como el agua del cielo, mientras su espíritu tambaleante parecía romperse bajo el peso de su culpa. En medio del caos, Valentina soltó un grito desgarrador que resonó en la tormenta. «Ya basta. Dejen de jugar conmigo». Algo en su tono era feroz. Pero, al mismo tiempo, existía una tristeza profunda que atravesaba la sala. «Ella es la clave», repetía la figura del extraño, ahora apareciendo como una sombra amenazante. «El pacto, el legado. Ella será la que decidirá el destino de todos nosotros». Alejandra sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué legado? ¿Qué pacto? ¿Valentina es realmente parte de esto? El misterioso hombre levantó la vista. «La conexión más antigua de tu familia no es lo que tú pensabas. Valentina está destinada a ser mucho más, pero su propio viaje depende de la verdad que resides en su interior». Entonces el aire se volvió pesado. Alejandro sintió una punzada amarga en su estómago y comprendió que era hora de enfrentar lo inevitable. Pero en ese instante, una explosión de energía atravesó la escena. El aire se encendió, un susurro resonó, y de repente la lluvia pareció detenerse. Todo se congeló. La tormenta se transformó en un torbellino de luz y sombra, iluminando a los presentes. Valentina se volvió hacia él, y en un giro devastador empezó a cambiar. Se transformó, su rostro pareciendo más una creación que una niña de carne y hueso. «Tú, Alejandro, tú eres el verdadero legado». Sus palabras se deslizaron como un cuchillo en la oscuridad. «¿Qué harás ahora?» La revelación lo golpeó con fuerza, dejando su mente tambaleándose. La verdad aún permanecía oculta, pero el giro de la historia ya estaba marcado. Alejandro comprendió que su vida, su familia, Valentina misma, todo era parte de un rompecabezas mayor que apenas estaba empezando a desnudarse. ¿Qué le quedaba por descubrir? Una pregunta resonaba en su mente, abrumándolo mientras la tormenta regresaba, trayendo consigo un eco de lo que estaba por venir. La oscuridad se tragó la escena, y la figura que una vez fue Valentina se desvaneció en la negrura.
Alejandro sintió que el aire desaparecía, como si le quitaran el aliento de repente. Todo su mundo se había desmoronado en un instante, y en su lugar algo nuevo y aterrador estaba tomando forma. ¿Qué está pasando? Valentina, o lo que quedaba de ella, miraba fijamente, la confusión destellando en sus ojos. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, intentó procesar el golpe. ¿Eres realmente ella? ¿O solo una ilusión? Su voz temblaba, el miedo lo oprimía. La figura, la versión que antes fue Valentina, sonrió triste. Soy una parte de ella, y una parte de todo esto. Sus palabras reverberaron como un eco lejano. Ana se movió intentando interponerse entre la figura y Alejandro. No puedes hacerle daño, no es quien dice ser. Su voz era un grito de advertencia, y en sus ojos se confundían miedo y furia. ¿Qué significa eso? Alejandro apenas podía hablar, el pánico se apoderaba de él. La figura de Valentina extendió la mano, pero en lugar de tocarlo, pareció dividirse en 1000 fragmentos de sombra. La verdad es más compleja de lo que imaginan, ustedes. La voz se atenuó y los trozos flotantes empezaron a unirse de nuevo, formando la forma de la niña, pero esta vez con una expresión diferente, como si hubiera una batalla interna. De repente, un rayo estalló, iluminando la escena. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró rodeado no solo de Valentina y Ana, sino también de más figuras. Todos los hombres y mujeres que alguna vez habían desaparecido de su vida. El terror se apoderó de su pecho. «Mamá, papá, ¿están ustedes aquí?» Sus palabras resonaron en sus oídos, atravesando la incertidumbre. «Lo sentimos, Alejandro». La voz de su madre era un murmullo distante. «Lo lamento tanto». Las lágrimas de Laura caían como el agua del cielo, mientras su espíritu tambaleante parecía romperse bajo el peso de su culpa. En medio del caos, Valentina soltó un grito desgarrador que resonó en la tormenta. «Ya basta, dejen de jugar conmigo». Algo en su tono era feroz, pero al mismo tiempo existía una tristeza profunda que atravesaba la sala. Ella es la clave, pero la chala apareciendo como una sombra amenazante. El pacto, el legado. Ella será la que decidirá el destino de todos nosotros. Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué legado? ¿Qué pacto? ¿Valentina es realmente parte de esto? El misterioso hombre levantó la vista. La conexión más antigua de tu familia no es lo que tú pensabas. Valentina está destinada a ser mucho más. Pero su propio viaje depende de la verdad que resides en su interior. Entonces el aire se volvió pesado. Alejandro sintió una punzada amarga en su estómago y comprendió que era hora de enfrentar lo inevitable. Cada respiración se hizo más difícil, pero en ese instante, un estallido estremecedor retumbó en la distancia, rompió el silencio. El sonido de pasos pesados se acercaba. «¡Están aquí!», gritó Ana, el pánico resonando en su voz. Alejandro miró hacia atrás y vio sombras emergiendo de la oscuridad, figuras que nunca imaginó ver reunidas. Eran antiguos enemigos de su familia, aquellos que se pensaban perdidos para siempre. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, el terror oscureciendo su voz. El grupo se acercó, con miradas de odio. El líder, un hombre alto con una cicatriz en la cara, sonrió con malicia. «Vine a reclamar lo que es nuestro», dijo, apuntando a Valentina. «No, no puedes tocarla». Alejandro se interpuso, sintiendo que su corazón estallaría. Pero en ese momento, Valentina empezó a brillar con una luz intensa. Las sombras retrocedieron. El aire crujió con energía. «¡Esperen! ¡Ella no es un objeto para ser reclamado!», gritaron todos al unísono. Sin embargo, las palabras de Valentina resonaron con dolor. «No sé quién soy, ni lo que significa esto», murmuró. En ese instante, una explosión de luz y oscuridad estalló en el aire, y cuando la luz se disipó, Valentina había desaparecido. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo él. «¡Valentina!», gritó, su voz desgarrada por el miedo. Pero lo que quedó fue un profundo silencio, un espacio vacío donde solía estar. El desconocido sonrió,
mientras el grupo avanzaba, celebrando. Ahora, todo se está cumpliendo. Su destino está sellado. No, no puede ser, Alejandro murmuró, la verdad empezando a caer. En su interior, ¿había sido Valentina solo una ficha más en un juego aterrador? Todo lo que había sentido, toda la conexión, ¿era una ilusión para alimentar el antiguo conflicto? Sus dudas y miedos lo inundaron, dejándolo vacío y furioso. La oscuridad se cerró a su alrededor. La voz del hombre resonó. Es hora de enfrentar la cegadora luz de la verdad. Valentina no es quien piensas, es parte de un linaje maldito, y ahora que ha desaparecido, solo queda descubrir con quién realmente te has metido. Y Alejandro sintió que el caos estallaba, su mente era un torbellino de confusión. ¿Era su amor por ella un engaño? Todo parecía derrumbarse, mientras el eco de su propio grito resonaba en la tormenta. La lluvia mientras caía, una cortina de desesperación, enmarcaba el comienzo de una verdad que podría destruirlo todo. La oscuridad se tragó la escena, y la figura que una vez fue Valentina se desvaneció en la negrura. Alejandro sintió que el aire desaparecía, como si le quitaran el aliento de repente. Todo su mundo se había desmoronado en un instante, y en su lugar, algo nuevo y aterrador estaba tomando forma. ¿Qué está pasando? Valentina, o lo que quedaba de ella, miraba fijamente, la confusión destellando en sus ojos. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, intentó procesar el golpe. ¿Eres realmente ella? ¿O solo una ilusión? Su voz temblaba, el miedo lo oprimía. La figura de Valentina extendió la mano, pero, de repente, un estallido resonó. La tierra tembló, y una grieta se abrió ante ellos. ¡No!, gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. La grieta se tragó la sombra de Valentina, y la oscura figura del hombre desconocido, llevándolos a un abismo. ¡Valentina!, aulló Alejandro, su voz resonando en el vacío. El giro en la historia era completo. Los murmullos del grupo se convirtieron en gritos confusos. ¿Qué demonios acaba de pasar? Una de las sombras, el líder con la cicatriz, sonrió con malicia. Este es solo el comienzo, Alejandro. Lo que acaba de liberar la grieta es algo que ni tú ni tu familia pueden detener. Un escalofrío lo recorrió. ¿Liberar? ¿Qué liberé? Ella es solo una niña. Alejandro sintió que su estómago se retorcía al pensar en Valentina, atrapada en una oscuridad desconocida. Estás equivocado. No sabes lo que estás diciendo, dijo, intentando ignorar el pánico que crecía dentro de él. ¿Acaso no comprendes? Valentina es parte de un legado que ha esperado siglos para ser despertado. Y ahora, con esa grieta, se ha liberado el verdadero poder en su interior. Cada palabra del hombre hacía que su corazón se detuviera. ¿Qué quería decir con poder? La confusión se convertía en angustia. La idea de que su amor fuera una mera pieza en un juego ancestral lo devastaba. Ana se acercó, entre sollozos. Alejandro, ¿qué vas a hacer? No podemos dejar que continúe esto. Sus ojos reflejaban un miedo que él también sentía. Una desesperación por salvar a Valentina. No, no puedo dejar que la pierda. No otra vez. Mientras trataban de entender lo que sucedía, la grieta comenzó a emitir un brillo inquietante. Una luz intensa brotó de su interior, y el aire se llenó de un enigma palpable. ¡Mira!, gritó uno de los hombres. Los rostros de los presentes se volvieron hacia la grieta, esperando lo inesperado. De repente, un grito resonó. No de Valentina, sino de alguien más. Alejandro. La voz era familiar, profunda. William, su padre, quien había desaparecido hace años. No, no está muerto. La incredulidad hizo que el mundo de Alejandro temblara de nuevo. ¿Papá? ¿Eres tú? Se dio cuenta de que el hombre que había estado buscando era en realidad un prisionero de su propio pasado. La figura de su padre emergió del resplandor y la multitud quedó paralizada. He estado aquí todo este tiempo, oculto, esperando el momento para regresar, pero lo que has hecho ha cambiado todo. La grieta es un camino hacia el futuro que ya no reconozco. Cada palabra que pronunciaba trastocaba lo que pensaba saber. Antes de que pudiera preguntar, el desconocido tomó la palabra. Tu padre es solo una parte del rompecabezas que Valentina despertó.
Si no actúan rápido, el legado los consumirá a todos. La atmósfera cargó de desesperación. ¿Qué legado? Alejandro sabía que la verdad que buscaba ya no era sencilla. La angustia se reflejaba en el rostro de su madre. Un antiguo pacto que ha estado oculto, un juramento que tuvo que hacerse por generaciones. Valentina no es solo una niña, es el eslabón que une la maldición y la salvación, vociferó el hombre cicatrizado. Todo lo que Alejandro creía empezó a desmoronarse. Las sombras se acercaron más y el error llenó el aire. ¡No! ¡Esto no puede ser! La angustia lo abrumaba mientras su padre regresaba entre luces titilantes. Las figuras cargaban secretos que nadie quería enfrentar. «Debo salvarla», pensó, la determinación tomando forma en su pecho. Sin embargo, lo que sintió a continuación fue aún más doloroso. En un abrir y cerrar de ojos, Valentina había regresado. Pero no era la misma. Tenía un brillo oscuro en sus ojos. «¡Papá!», gritó, pero su voz sonaba diferente, distante. «He regresado, pero no como tú creías, y ahora todo cambiará». La tormenta se desató otra vez, llevándose consigo la luz, y Alejandro se encontró en un abismo sin fin, cuestionando la verdadera naturaleza de Valentina y su conexión con todo lo que él conocía. ¿Qué vendría a continuación? Su destino estaba en juego, y un nuevo misterio se avecinaba. La luz alrededor de Valentina comenzó a titilar. Su rostro se tornaba una mezcla de terror y determinación. Alejandro la miraba, sintiendo cómo su corazón se partía en dos. «Valentina, eres mi hija. No importa lo que digan esos hombres, yo te creo», exclamó. Su voz retumbaba en la atmósfera cargada de tensión. Valentina, envuelta en un aura de energía incontrolable, se volvió hacia él. «Papá, hay cosas que no sabes. Este poder, yo». Su voz tembló, como si luchara contra algo. «No soy solo una niña. Soy parte de un legado que ha sido maldito». Las palabras resonaron con fuerza, inundando el aire de un sentido de fatalidad. «El legado puede ser quebrado», gritó Alejandro, lleno de furia. «No dejes que decidan por ti. Tienes derecho a elegir tu propia vida». La lluvia seguía cayendo, como un telón de fondo inquieto a la escena que se desarrollaba ante ellos. Las sombras de los enemigos se acercaban, impacientes. «No lo permitirá», vociferó el hombre cicatrizado, alzando su mano con un gesto amenazante. La rabia iluminaba su rostro. «Este es solo el comienzo de lo que se avecina. No puedes escapar de tu destino». Con cada palabra, Alejandra sintió que la presión aumentaba. «No, la elección es lo más importante». Su propia voz resonaba con una intensidad dolorosa, un grito desde el corazón. La tormenta rugía en el fondo, como una rabiosa cómplice de esa tensión. Y en ese instante, Valentina dio un paso hacia adelante. «Puedo elegir», dijo. Su voz resonaba con decisión. «Y elijo romper el ciclo». Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y algo dentro de ella parecía liberarse. Un rayo surcó el cielo, creando una chispa de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Valentina, no». Alejandro extendió su brazo, pero la figura de la niña estaba rodeada de un resplandor brillante. «Déjame», gritó, mientras el aire comenzaba a vibrar, lleno de una energía desconocida. La grieta en el suelo emitió un eco, y con cada latido del corazón de Alejandro se sentía cerca de algo elevado. «Si haces esto, podrías perderte para siempre». La advertencia salió de sus labios, pero sus palabras estaban llenas de amor, de desesperación. Entonces Valentina alzó la vista. Sus ojos reflejaban una conexión con el universo, como si entendiera más de lo que él alguna vez podría. «Te amo, papá, pero esto es lo que soy, y si tengo que enfrentar este legado, lo haré por mí, no por ellos». Alegría y dolor se entrelazaban en el pecho de Alejandro. El brillo aumentó y, en cuestión de segundos, el universo pareció colisionar. Una explosión de luz arrasó la escena. Los enemigos retrocedieron, asustados, mientras la oscuridad se iluminaba con una vibrante energía. Un grito resonó, no del temor, sino del triunfo. Una voz potente, fuerte, resonó a través del aire.
El legado ha sido cambiado. Alejandro sintió que la realidad se enroscaba a su alrededor, como girá en un torbellino de luz y sombra. Cuando la visión se abrió, Valentina estaba de pie, más poderosa que nunca. Los enemigos habían desaparecido, llevándose consigo sus sombras. Alejandro respiró hondo. Ella había vencido. La calma llegó de repente, como si la tormenta nunca hubiera existido. Alejandro corrió hacia Valentina. La abrazó con fuerza. «Estás aquí, eres tú», dijo, sintiendo cómo su corazón había recuperado el ritmo. «Mantente siempre a mi lado, papá», murmuró Valentina. Sus ojos reflejaban la esperanza y la luz. «Creemos nuestro propio legado». En ese momento, ambos supieron que el verdadero poder radicaba en sus decisiones, en su amor y en la libertad de crear su camino. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar completamente lo que significaba ese nuevo futuro, un eco resonó en la distancia. Un susurro del pasado amenazador. «Esto no ha terminado. Habrá más desafíos que enfrentar». La sonrisa de Valentina se desvaneció gradualmente al sentir la inminente amenaza. Alejandro apretó su mano. «Juntos lo enfrentaremos», aseguró, mientras la noche comenzaba a despejarse. La nueva realidad había llegado. Sus corazones laten en unidad. Pero el misterio sobre el legado y su futuro aguardaba en las sombras. Y mientras contemplaban el nuevo horizonte, la vida parecía llenarse de posibilidades. Solo estaban en el principio de su historia. Un futuro brillante los aguardaba. Y aquí es donde te necesito. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.